Muy buenos días, hermanos. Estamos en tu programa radial Ni tú ni yo démosle paso a Jesús del Ministerio Familiar. Les saluda Vilma de Chávez y mis hermanos Giovanni Chávez, a la orden. Dios les bendiga. el tema que te traemos en esta mañana, o el cual vamos a hablarte hoy, es sobre el enojo que no se convierta en ira. Claro. Bien, mis hermanos, buenos días. Pero antes quisiéramos poder orar para que el Señor nos ayude y que lo que vamos a platicar acá sea de bendición tanto para ustedes como para nosotros. Porque los primeros que aprendemos somos nosotros y a los primeros que el Señor nos habla somos nosotros, porque nosotros para Él somos solo vasos de barro en sus manos para que el Señor nos use. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, agradecidos, sabiendo que tú eres grande, poderoso, misericordioso, Señor, y que por misericordia, Señor, estamos acá, papá, para platicar, Señor, de lo que tú quieres que hablemos el día de hoy, para que sea bendición, Padre, para los radioyentes y para nosotros también. Señor, te pedimos que bendigas esta radio, que es, Señor, una fuente que tú utilizas para llevar tu palabra a los diferentes lugares, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los radioescuchas, Señor, y te pedimos que tú, Señor, lleves esa semilla y que dé fruto. También, Señor, venimos, Señor, clamando, Señor, para que tú, Señor, obres en nuestras autoridades, Señor, en el presidente, Padre Santo, para que le des la guianza, Señor, de cómo podemos salir adelante con esta pandemia que se ha venido a nivel mundial. Al ministro de Salud, Señor, también te pedimos, Señor, por esos doctores que están al frente luchando la batalla, Señor, sanando, tratando de sanar a tanta persona que se ha contagiado, Señor. Bendimos también por las enfermeras, las personas que hacen la limpieza en los hospitales, por los bomberos, por la policía, tanto la PNC como la PMT, Señor. Guarda a estas personas, Señor, que salen a diario, Señor, a dar su vida para poder ayudar al pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar platicando un ratito de un tema que creo que el Señor lo puso en nuestro corazón y le denominamos nosotros el enojo que no se convierta en ira. Entonces, ya que como humanos podemos enojarnos, tanto en pareja, entre padres e hijos, entre los mismos hermanos, en fin, vamos a cometer tantos errores y vamos a ofender, y eso nos va a llevar a enojarnos. Lo que debemos de aprovechar es que debemos de corregir lo que está mal, lo que nos está molestando, ¿verdad? Y debemos de aprovechar para enseñar, para que la ira no llegue a nuestras vidas, y en lugar de eso enseñar y aprender algo de esta situación, ya que cuando la ira llega a nuestras vidas es cuando perdemos el control y en lugar de enseñar destruimos lo que hemos venido construyendo. Por lo que el airarnos, además de que lastimamos, es un pecado que al Señor no le agrada. Y a través de este pecado vamos a herir a las personas que nosotros amamos, vamos a herir a nuestro prójimo. Y el Señor nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque Él nos manda a sembrar amor, sembrar respeto, comprensión, tanto en la pareja como en nuestros hijos. Y recordemos que, como decíamos, debemos de sembrar amor. Y si sembramos, el Señor es el que se va a ir encargando de que vaya creciendo y vaya dando fruto ese amor en las personas que nos rodean, ¿verdad? El Señor dice en Efesios 4:22, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. El Señor nos perdonó por misericordia, el Señor nos alcanzó y nos perdonó, y dice que nuestros pecados los mandó al fondo de la mar para no acordarse de ellos.
Entonces, y la ira es un pecado, es parte de lo que el Señor quiere irnos limpiando. Ahora veamos la definición en el diccionario. Dice que la ira se refiere a la furia y la violencia, y se trata de una conjunción de sentimientos negativos. Hasta el diccionario deja ver que son sentimientos que no convienen, porque eso viene y nos cega y podemos tener consecuencias negativas si nosotros permitimos que la ira llegue a nuestras vidas. Por eso es que a través de la oración podemos acercarnos a la presencia del Señor para que el Señor nos ayude y nos vaya limpiando de la ira, la amargura que llega a nuestras vidas, para que nuestro ser sea limpio. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, también en otra parte de la palabra, el Señor dice que si tú traes la ofrenda al Señor, pero tienes algo contra tu hermano, contra tu prójimo, que dejes tu ofrenda por un lado, que a Él no le interesa. A Él lo que le interesa es que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos a cuentas con las personas o la persona con la cual tenemos problemas. Ahora, a través de la Biblia podemos ver que como humanos, muchos personajes permitieron que la ira llegara a sus vidas, y a todos les trajo consecuencias negativas. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, el Señor le llama como el hombre más manso de la tierra, y esto habla la Biblia en Números 12:3. Dice que al regresar Moisés de traer las tablas de la ley y los mandamientos que Jehová le había dado, esto está en Éxodo 24:12, él venía descendiendo y cuando mira hoy ese murmullo del pueblo adorando a un becerro, él viene y quiebra esas tablas que el Señor le había dado, porque se enojó, llegó la ira a su vida. Entonces, acá dice que cuando él descendió, murieron más de 3,000 hombres del pueblo de Israel como consecuencia de ese pecado. Miren ustedes lo que pasó. También Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le pide agua, él viene y se presenta ante Jehová, y Jehová le dio las instrucciones de lo que debería de hacer, porque él sabe que tenemos necesidad y él nos va a dar, porque para él no hay nada imposible. Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Viene él y se acerca al pueblo, pero como el pueblo le estaba exigiendo, él viene y le dice que eran un pueblo rebelde, y entonces él permitió que la ira llegara a su vida. Golpeó la roca, y esto fue lo que no le agradó al Señor, porque viene el Señor y le dice a él que ya no iba a entrar a la tierra prometida, ni él ni todo el pueblo mayor de 20 años. Y si ustedes se dan cuenta, a la final la roca dio agua, el milagro se dio. Pero ¿qué pasó? No salieron aprobados de esa prueba. Moisés no salió aprobado en ese momento, sino que él permitió que la ira llegara a su vida. Y entonces por eso es que el Señor vino y ya no permitió que él entrara. Ahora el Señor nos llama la atención para que a diario nos acerquemos a la presencia del Señor y nos expongamos, que le dejemos ver nuestra debilidad, que le pidamos perdón, y que a través de eso nos recuerde que también nosotros debemos perdonar a los que nos agravian. Y esto, recordemos que no es una cuestión de sentimientos, sino que es una cuestión de decisión. Nosotros debemos de decidir el obedecer. Y esto me recuerda a aquellos 10 leprosos que se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron que querían ser sanos. El Señor vino y les dijo que fueran con los sacerdotes y que se presentaran con ellos. Y en el camino fueron sanos, pero de los 10 solo uno regresó y le llevó a dar gracias al Señor. Entonces, aparte de la obediencia, el Señor quiere que seamos agradecidos. Y este leproso viene, este varón,
Y el Señor le dice, aparte de que había sido sano, le dice que iba a ser salvo, ¿verdad? Entonces, que eso es a la final la meta por la que nosotros estamos acá, de estar con el Señor, ¿va? Ustedes. Entonces, pero Él quiere que tengamos un corazón agradecido. Amén. En Gálatas 5:20 dice que la ira es una obra de la carne. Y la carne pelea con el espíritu, ¿verdad ustedes? Como cualquiera de los siguientes pecados: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías. Esto está en Gálatas 5:20, como les decía. Lo que con la ayuda de Dios deberíamos de ir dejando de hacerlas, porque de lo contrario no tenemos parte con el Señor. En Efesios 4:31 el Señor nos aconseja que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, que son cosas que no le agradan al Señor. Entonces, si nosotros queremos agradar al Señor, conozcámosle y acerquémonos a Él y digámosle: Señor, quita todo eso de mi vida, trabaja en nosotros. Aquí está mi corazón, Señor, te lo entrego para que tú lo vayas procesando y lo vayas limpiando. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, oiga, aquí nos hablan nosotros, los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice, porque debemos de corregir. Claro que debemos de corregir a nuestros hijos porque los amamos, pero debemos de aprovechar para que en ese corregirlos, enseñarles sin que la ira llegue a nuestras vidas. Porque como decíamos hace un momento, cuando la ira llega a nuestras vidas, lo que pasa es que perdemos el control y podemos cometer pecado, ¿verdad? Porque la ira llega a nuestras vidas. Vamos a ir viendo otros personajes que a través de toda la Biblia nos enseña que también permitieron que la ira llegara a sus vidas. Pero también vamos a ver que el Señor, para Él no hay nada imposible y que Él nos puede perdonar y nos puede ir sacando de eso, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestro tema, que es el enojo que no se convierta en ira. Quisiera leerles o quisiera contarles una historia respecto a una serpiente que entró en un taller de carpintería, arrastrándose y pasó por encima de una sierra y quedó ligeramente herida. De un momento a otro regresó. Ella ya había salido del taller y volvió a regresar al taller de carpintería, y con toda su furia, porque se molestó que esta sierra la haya lastimado. Y regresó con tanta furia que mordió la sierra. Y al hacerlo quedó gravemente herida de la boca. La serpiente, pensando que ella al morder la sierra se iba a morir, y al contrario, la hirió más. Entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y pensando que la sierra estaba atacándola, ella decidió rodear la sierra con todo su cuerpo para el modo de poderla sofocar y exprimiéndola con todas sus fuerzas, pero terminó asesinándose ella misma. Esto nos da a entender, hermanos, que a veces nosotros estamos teniendo problemas y nos vamos encerrando en nuestros problemas en vez de venir y doblar nuestras rodillas y ponérselo delante del Señor. O si a veces podemos contar con una persona amiga y como dicen que a veces cuando de nuestra boca sale lo que nos está lastimando, hay una paz después en nuestro corazón. Y podemos ver también que esta pobre serpiente no se enojó, le dio ira. Ella se enojó tanto de que la sierra la haya lastimado que ella pensó que con morderla la sierra iba a morir. O como ellas hacen, estos animales que envuelven con su cuerpo a la presa y poco a poco los van
apretando y apretando a modo de asfixiarnos. A veces nos sentimos nosotros iguales, que sentimos que poco a poco, no sé si han oído aquello que dice, es que poco a poco se me está llevando el problema al cuello y como siento como que me está ahorcando. Pero la salida las tenemos si nosotros venimos delante de nuestro Padre Celestial y le pedimos sabiduría y Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Como ya dijimos que nuestro tema de hoy es el enojo, que no se llegue a ira. En los personajes de la Biblia que se enojaron y con su ejemplo de ira, no solo es el pecado, sino que esto tiene consecuencias. Si que recordamos en Génesis 4, del 5 al 6, podemos ver que Caín permitió que la ira llegara a su vida y lo llevó a matar a su hermano como consecuencia. Tremendo, ¿verdad? Porque ese ejemplo que tú ponías de la serpiente, eso es lo que pasa con la ira en nosotros, viene y nos cega, de tal forma que no analizamos bien qué es lo que estamos haciendo. Y eso le pasó a Caín. Vino él y se enojó porque el Señor no vio con agrado la ofrenda que él estaba presentando, ¿verdad? Y entonces vino y eso lo enojó de tal forma que lo cegó y mató a su hermano. Vean esa consecuencia. ¿Y qué pasó con él? Fue desterrado y fue el primer asesino que registra la historia, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo tenemos, China? También tenemos el ejemplo de Balaam. Balaam golpeó al asna que vio al ángel y que no lo pudo ver por su deseo descontrolado de obtener beneficios económicos, y eso lo cegó, a pesar de que él era considerado profeta. Esto lo encontramos en Números 22, 27. Acordémonos que Balaam era un sacerdote, un profeta, pero él, ahí sí que, como decimos, el dinero el poder lo cegó completamente. Y él le pedía al Señor, pero él no vio cuando el ángel llegó y este asna la vio, y fue su enojo que le pegó. Pero imagínense ustedes, un animal vio al ángel y él, que era el profeta, viene y no ve. O sea, la ira lo cegó, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que vayamos viendo, analizando, y que eso nos vaya sirviendo de ejemplo para que nosotros tomemos decisiones y que sean basadas en la palabra del Señor. ¿Qué más tenemos? También tenemos a Acab. Esta la encontramos en Primera de Reyes 21:4. Dice que Acab se enojó por no obtener una propiedad que estaba junto a su palacio. Y se enoja y se deja llevar por el consejo que le da a Jezabel, y manda a matar a Nabot para quitarle su propiedad. A esta Jezabel, verlo, me imagino a este Acab bravo, enojado porque no podía conseguir las tierras que estaban cerca de su palacio, junto a su palacio, y va a pedir consejo, pero ahí se pegó a alguien que ¿cómo se llama? Que no era buena para dar consejos, porque lo que le aconsejaba, si te enojaste, entró la ira y no sé qué más salsa le echó Jezabel, que mandó a matar a Nabot para quedarse con sus propiedades. Sí, si se dan cuenta, son consecuencias de dejar que la ira llegue a nuestras vidas. Y a veces sucede en la vida real. Si ustedes podemos ver que cuando hay herencias entre hermanos, en vez de se enojan y entra la ira y después dice, a este no le va a quedar nada, uno manda a matar al otro o lo hace quedar mal. Tal vez también vemos que muchos hijos cuando los padres, ellos ya están grandes y ellos van por lo que les pertenece y los papás le dicen que no, en ellos entra un enojo y una ira que paran a veces hasta lograrle quitar a todos sus papás e irse y dejarlos sin nada.
y ya no voltearlos ni a ver, porque ha habido muchas situaciones que se ve que los señores ya están grandes, pero dice, yo no tengo hijos, no sé en dónde están, me quitaron todo, me dejaron y ya no sé ni dónde están, ¿va? Pero también encontramos en otra que podemos hablar también es de Jonás. Encontramos en Jonás 4:4 que dice que Jonás se enojaba, Se dice enoja que hasta enoja morir. hasta morir porque Jehová no destruye a Nínive, aquella ciudad que no sabía discernir entre el bien y el mal. Y porque Jonás desobedeció, casi muere los tripulantes de un barco donde él se fue a Tarsis. Pero el Señor aún allí alcanzó a la tripulación, como también a los que iban en la isla. Recordamos esta historia de Jonás, que el Señor le dice, Jonás, anda, ve a hablarle a Sí, a a Nínive. Nínive. Y Jonás tenía tanta rebeldía en sí de ver, yo no sé, me pongo a pensar que Jonás dijo, yo no sé por qué el Señor le ve algo a Nínive, si ellos no hacen ni el bien, o sea, no daban el bien, no que solo el mal. Me imagino que había tanta maldad en la gente de Nínive. Y él dijo, al Señor lo engañaré, pero no pudo, porque al Señor no hay nada que lo podamos engañar. Él todo lo sabe, pero deja siempre que nosotros miremos en cómo vamos a actuar al mandato que a veces Él nos manda. Y Jonás se fue y tomó un barco a Tarsis. Y estando en el barco, él dijo al Señor, aquí no me va a molestar ni se va a dar cuenta, y se dejó dormir, bien dormido estaba cuando empezó la gran tempestad. Ustedes, hermanos, han leído, han oído de Jonás, que los hombres que iban en la barca decían, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué pasó esto? Entonces fue cuando Jonás se despertó, ¿verdad? Y Jonás se levanta y él dice, es por mi culpa. Entonces creo que lo tiran y él lo agarra un gran pez y después lo va a vomitar a las arenas, ¿va? Después de andar ahí donde ya Jonás reaccionó y sabía que era lo que tenía que hacer y le pidió al Señor que le ayudara para poder ir a Nínive. Y fue a Nínive, pero sin embargo de lejos miraba todavía a ver si la gente se arrepentía o no. Sí, es importante, ¿va? Porque a veces eso nos pasa, nos peleamos con alguien y queremos que le caiga juicio, ¿verdad? Que el Señor los castigue, pero el Señor nos manda a nosotros a que perdonemos, ¿verdad? Jonás tenía algo contra esta gente de Nínive y él por eso no quería que fueran salvos, ¿verdad? Pero el Señor ama al pecador. Lo que el Señor aborrece es el pecado. Entonces le dio la oportunidad a esta gente de Nínive para que se arrepintiera. Y esa misma oportunidad nos da a nosotros para que día a día nos acerquemos al Señor a presentarnos para que Él nos perdone, ¿verdad? Y si ustedes ven esta historia, el Señor perdonó a todo el pueblo porque el pueblo de Nínive se arrepintió, se vistió de cilicio y dijeron, tal vez este Dios todopoderoso nos perdone. Y claro que los perdonó porque Dios es tardo para la ira y lento. En misericordia. Así es. Entonces, nosotros tenemos que venir y ver esas cualidades en el Señor. Entonces aprovechemos para que Él también nos perdone a nosotros y también nosotros podamos ir saliendo y no dejando que la ira llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora bien, veamos nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él fue un hombre que estuvo aquí en la tierra, pero Él no pecó. Pero si ustedes ven en Mateo 21:12, habla de que el Señor se enojó. Y el Señor vino y se enojó porque habían convertido la casa de su padre, la casa de oración, porque el Señor dice que mi casa será llamada casa de oración. Y el pueblo de Israel la había convertido en cueva de ladrones. Entonces el Señor viene y lo saca y aprovecha el momento para corregir.
Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que empezar a seguir, ¿verdad? Él no permitió que la ira llegara a su vida, porque él no pecó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver ese ejemplo para poder seguirlo, porque realmente debemos de seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Repito, el Señor en su palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. No permitáis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Lo que nos deja ver que como pareja debemos de arreglar nuestras diferencias cuanto antes. Y no solo como pareja, sino que entre nuestro prójimo y nosotros, ¿verdad? Porque si como pareja nosotros venimos y dejamos que ese enojo se prolongue, ¿verdad? Vamos a permitir que el enemigo ponga pensamientos erróneos en nuestros corazones y nos lleve a pensar en cosas que al Señor no le agradan, como por ejemplo a divorciarnos, o el vengarnos, el buscar la venganza, ¿verdad? O el decir, va a saber quién soy yo, ¿verdad? Y que nuestro apellido salga a relucir. Pero el Señor dice que debemos de ser mansos, como le decíamos que el Señor le había llamado a Moisés, ¿verdad? Entonces es importante el estarnos alimentando en la palabra del Señor para que vayamos viendo lo que el Señor nos va aconsejando a través de su palabra. Bueno, un comentario adicional que queremos hacer es que en esta época de la pandemia, lo que está pasando a nivel mundial, como mucha gente está en casa, están habiendo problemas en las familias. Y el enemigo, lo que él dice, la palabra del Señor dice que vino a matar, destruir, robar, pero el Señor vino a dar amor, armonía y para fortalecer la fe y el amor en la familia. Entonces, por eso es que debemos de someternos al Señor y recordar, ¿verdad?, que como pareja nos podemos enojar y van a haber problemas, pero no puede llegar la ira, ya que también hay problemas entre hermanos, familiares, vecinos, y debemos de estar nosotros conscientes de que debemos arreglar nuestras diferencias, de que debemos aprender a perdonar, de que debemos conceder el perdón y pedir perdón, recordando que nosotros fuimos los primeros en que el Señor nos perdonó y que si no perdonamos nosotros quedamos atados a la persona que nos ofendió, ¿verdad? Y el Señor no le agrada esos problemas en casa, porque Él dice que nuestros pecados los echó al fondo de la mar, como les habíamos comentado. Por eso es que Él dejó su ejemplo para que nosotros le sigamos, para que nosotros veamos los pasos que el Señor dio y nosotros los sigamos, ¿verdad? En Juan 8, 31 y 32 dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, oigan, la obediencia, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos va a hacer libres de la vana manera de vivir y nos va a hacer libres de esta carne para que nuestro espíritu esté en comunión constante con el Señor y podamos ir haciendo lo que comentábamos de obedecerle, de tener un corazón agradecido para que el Señor se agrade de nosotros y nos bendiga. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces es importante la oración, es importante el perdón y el estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Para que nosotros seamos los discípulos del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles y recordarles que tenemos que estar en comunión en casa, que la iglesia, pues ahora no podemos asistir, pero la iglesia está en casa y ahí es donde el Señor se quiere dejar ver. Amén. Amén, hermanos. Ya estamos casi terminando con nuestro tema de hoy, que era el enojo que no se convierta en ira. Y ya hablamos de
de la Biblia, de los hermanos ¿va? Porque son nuestros hermanos, de los personajes que en la Biblia nos pone, va, que quienes llegaron a ira, el enojo los llevó a ira, pero ahí sí que el Señor con su infinita misericordia los alcanzó, y él fue una persona que vino a la tierra, se enojó, porque ¿quién no se va a enojar? Así como el presidente dice, no salgan de sus casas, voy a hacer esto, y hacen lo contrario, y quiera o no, se enoja también, pero como que el Señor le da la paciencia y la tranquilidad, ¿va? Porque en sí molesta demasiado, pero aquí estamos, y que el Señor nos siga guardando cada uno en nuestras casas. Si no tenemos que salir, pues no salgamos. Quisiera hacer unos anuncios, hermanos. Aquí estamos recordándole a todos los hermanos que todos los sábados nos estamos reuniendo a través de Facebook. Nos conectamos a eso de las 4:30, por si tú, hermano, que estás escuchando el programa, quieres seguir recibiendo las enseñanzas de los discipulados matrimoniales. Estamos a las 4:30 por medio de Facebook en nuestro discipulado de matrimonios, el cual han estado los temas muy interesantes. Así que no te los pierdas, estaremos por este medio. Vamos a usar el medio del Facebook de reunirnos los sábados hasta que la pandemia se controle y ya nos dejen reunirnos en nuestras iglesias, ¿verdad? Y también quisiera saludar a los cumpleañeros de esta semana. Estuvo Irra Mendoza, Carlos Martínez, Giovanni Chávez y Carlos Daniel Martínez el día de ayer. Felicidades, hermanos, que el Señor los bendiga y esperamos que lo hayan pasado bien ahí con sus familias. Y recuerden, hermanos, que lavarse las manos constantemente. Si sales fuera de casa, colócate tu mascarilla y recuerda siempre guardar tu distanciamiento social. Y si no sales de casa, quédate en casa. Si no sales de casa, quédate. Si no es necesario que salgas, porque a veces falta algo, pero tal vez es una mínima cosa y no seamos desobedientes. El Señor nos manda a obedecer y a obedecer a nuestras autoridades, porque en la Biblia está, obedezcan a sus autoridades. Amén, así es. Entonces, creo que es importante, como comentábamos, ¿verdad?, la obediencia y el agradecimiento. Entonces, quisiéramos orar para quedar despedidos y que el Señor bendiga y que su palabra llegue hasta sus corazones y que puedan dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, con mi esposa, agradecidos, Señor, sabiendo que nosotros ponemos nuestros vasos, Señor, para que tú los utilices y que esa palabra que hemos hablado, Señor, llegue y que sea de bendición para las personas, Señor, que nos están escuchando. En el nombre de Jesús bendecimos cada hogar, Señor, que se puso a escuchar hoy. Bendecimos cada hogar del ministerio, Señor, y bendecimos a nuestras autoridades, tanto del gobierno, del país, como de las iglesias, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Se despide de usted, Vilma de Chávez, ¿sí? Giovanni Chávez, Dios les bendiga. Son las cualidades